Bienvenidos a la ciudad de Chinandega, ciudad situada en el occidente de Nicaragua. Sus primeros asentamientos datan aproximadamente de hace 400 años. En ese entonces, ya había un poblado de indios establecidos en esta zona. En el año de 1603, Fray Antonio Vázquez escribió de que había un poblado que no tenía nombre, era un poblado de indios, y habitaban por lo menos unos 2.000 indios aproximadamente. Es decir, que ya se conocía que había un poblado en Chinandega, pero posteriormente las provincias de Centroamérica se anexaron después de 1821 a México y formaban parte pues, del corregimiento de México, pero esto dilató poco tiempo. Después ya se independizaron de México y formaron el Istmo Centroamericano. De los antiguos asentamientos en Chinandega, quedan algunos lugares históricos que en la actualidad son utilizados como referencia. Pues aproximadamente en 1824, en el poblado de Chinandega, que todavía sin nombre, era un poblado indígena, comenzaron a venir ya, digamos, algunas familias de abolengo. En 1836, el mandatario nicaragüense, que era José Núñez, ya sí le puso un nombre al poblado indígena de aquí, este sector, y le puso la Villa Santa Ana. Y para 1839, ya el presidente Joaquín de Cosío, originario del Viejo, ya le dio el título de ciudad, la ciudad de Chinandega, en 1839. Chinandega no solo ha aportado recursos económicos al país, sino que también personajes como el doctor Tomás Ruiz Romero. Nace en el año de 1877, él fue un sacerdote, el primer sacerdote indígena del país y tal vez de Centroamérica y a lo mejor del continente americano. Era tipos de la colonia, a los indígenas los trataban muy mal y él indudablemente siendo indígena, pues indudablemente se manifestaba también como autóctono del país, o de Chinandega y de Nicaragua. Y él protestó por el tratamiento que le daban los españoles a los indígenas, razón que lo llevó y es apresado y llevado a Guatemala, en los sótanos de las ergástulas guatemaltecas. Ahí vivió mucho tiempo, al extremo que se enfermó, parece de reumatismo, dolor en los huesos, y hasta ese momento, pues, a través de una carta, pide clemencia al rey, el rey le concede la clemencia que él había solicitado, y eso lo lleva a pedir por lo menos de que quiere ir a Chiapas. Y cuando va en el camino hacia Chiapas, pues encaminado por los militares o por los guardias de esa época, cuando llega a determinado lugar parece que ahí lo soltaron, y van a saber qué pasó con él, porque hasta ahí se conoce la historia de padre Tomás Ruiz. En 1878 se establece el primer tramo del Ferrocarril del Pacífico, de Chinandega a Paso Caballo. Un chelín valía de aquí a Corinto, estaba de manera sólida, un chelín amarillo, era bonito. Se venía de aquí para aquí, había una rotondita, había una rotonda, ahí se montaba la maquinita, cuando venía para acá, la montaban ahí y ya daba la vuelta, ya se ponía aquí, otra vez, para Morazán. Entraba el viejo de Pico, salía de retroceso, ya se ponía para Morazán. En Morazán había otra rotondita, ahí montaban la maquinita, ya la ponían otra vez para acá, ya se ponía otra vez para acá. El Ferrocarril del Pacífico surge como una necesidad de modernizar el transporte nacional. Allá en el año 1877 se establece el primer tramo del ferrocarril de Chinandega a Paso Caballo. Y en el año 1871 ya se establece directamente el ferrocarril desde Chinandega hasta Corinto, porque en el Paso de Caballo, que le llamaban o Paso Caballo, era un lugar donde, aprovechando la marea seca, pasaban las cargas que llevaban o que iban a transportar hacia el extranjero con caballos, y por eso se llama Paso Caballo. Chinandega
se vuelve un departamento industrializado a partir del tiempo del algodón. Trabajé en el 85 al 88 en la aceitera Graxa de Chinandega, que era la aceitera más grande de Centroamérica. Allí procesábamos las semillas de algodón para producir aceite comestible. Y después, 5 años después, me fui a trabajar a una textilera donde se sacaba, se procesaba la fibra del algodón para sacar tela. Entonces yo conozco el algodón desde que se siembra hasta que se industrializa. El algodón trajo mucho dinero, trajo mucho movimiento. Era espectacular ver un sábado o un domingo en Chinandega la cantidad de gente que venía de las comarcas de los algodonales a pagarse por cortar el algodón. ¿Qué significa también? Más movimiento para la ciudad, más dinero, más circulante. En aquel entonces se daba toda una serie de actividades alrededor del algodón. Y Chinandega económicamente surgió enormemente en la época del algodón, pero desgraciadamente se tenían que aplicar productos químicos que vinieron a dañar la riqueza de la tierra. Uno de los monumentos más destacados en el centro de Chinandega es el de la madre del príncipe de las letras castellanas, el poeta Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío. Rosa Sarmiento dio a luz a Rubén Darío allá en Metapa, en lo que hoy es el departamento de Matagalpa. Pero ese vínculo materno de Rubén hace de Chinandega uno de los destinos darianos más importantes de Nicaragua. Aquí también reposan las cenizas de su madre, repatriadas en el año 1995 desde San Salvador, El Salvador. Y en el marco de esa darianidad de la ciudad de Chinandega, en el marco de reconocernos como ciudad dariana, nosotros los chinandeganos celebramos cada año entre enero y febrero la jornada dariana. Dentro de las actividades principales de la jornada dariana está la elección de la musa dariana municipal, que es un evento en el cual las jóvenes chinandeganas pueden participar concursando principalmente con sus dotes intelectuales, el conocimiento de la vida y obra de Rubén Darío, las artes declamativas y por supuesto la cultura general, que es importante para poder desempeñarse en el mundo de la cultura. Dentro de las celebraciones religiosas más populares en esta ciudad están el de la procesión y celebración en honor a la Señora de Santa Ana, el día 26 de julio. Los españoles siempre escogían para los pueblos un santo patrono, y un santo patrono o patrona significa aquel santo que en el cielo él es el intercesor, el protector de ese pueblo, de esa ciudad, de esa comunidad. Para Chinandega escogieron a Nuestra Señora Santa Ana, Madre de la Santísima Virgen María y abuela carnal de nuestro Señor Jesucristo. En el caso de las fiestas o celebraciones culturales, Chinandega es una ciudad con raíces agrícolas y dentro de esas fiestas culturales no puede dejar de aparecer esa raíz agrícola. La Feria del Maíz, recientemente institucionalizada. Alrededor de esas fiestas culturales que constituyen un complemento a las fiestas religiosas, también se ha visto surgir últimamente las serenatas y las veladas culturales que Chinandega dedica a la patrona, incluyendo también el desfile hípico de Chinandega, que constituye uno de los más concurridos de Nicaragua. Este departamento sigue creciendo. Nuevas calles, nuevos y modernos centros comerciales, restaurantes y edificios le van dando a la ciudad un nuevo y moderno perfil. Uno de los atractivos turísticos es el volcán San Cristóbal. El volcán que siempre atrae a todos los que visitan Nicaragua, que vienen a conocer y que quieren subir el volcán más alto. Ahí se encuentra la finca San Cristóbal de las Rojas. En la finca Las Rojas, ¿qué ofrecemos? En primer lugar, estamos encantados con que usted nos visite. Tenemos senderos, miradores, vida silvestre. Además, puede escalar el volcán más alto de Nicaragua. Este volcán es, digamos, el top 10 de todos los que quieren escalar los volcanes de Nicaragua. ¿Por qué? Por su dificultad, por su altura, pero sobre todo por el gran riesgo, el grado de dificultad que tiene, puesto que más de la mitad es sobre arena sin absolutamente ninguna vegetación.
rica en economía, agricultura y costumbre, así como los centros turísticos que posee. Debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a una tierra rica, aparte de la característica principal de sus pobladores, la humildad y la hospitalidad. Yo los invito a venir a la ciudad de Chinandega porque la ciudad de Chinandega es una ciudad que tiene bastantes lugares turísticos, pues, como lo que es, tenemos bastantes playas, tanto en Inquilío como en Corinto. También los invito a que el volcán San Cristóbal, el volcán más alto de Nicaragua. Es una enorme ciudad, es incluso la primera ciudad más importante después de Managua, económicamente hablando. Así es que esta es Chinandega, una ciudad próspera, moderna, activa. Tenemos mucho que aportar a la economía nacional y a la economía familiar. Si nos dan a ustedes las armas, los utensilios para hacer mercado, el chinandegano trabaja, es trabajador. Por antonomasia es trabajador. Esa es la evolución que se ha venido dando en Chinandega. Oh, linda chinandegana, contigo quiero bailar. El pueblo de Chinandega, compuesto por muchos indios, abundante de maíz y todas las frutas de la tierra, parece un pedazo de paraíso. Vamos a gozar la cumbia chinandegana.